Veo aquí en cuanto a calidad. muchas palanquitas y muchos Sí, dispositivos. pero hay muchas palanquitas, José, pero la verdad que es muy sencilla. ¿Vale? Explícamelo. La máquina tiene un interruptor, lo tenemos aquí, que lo enchufamos, se pone la lucecita en verde, y una vez está la lucecita en verde parpadeando, como los semáforos, está parpadeando y cuando se queda fijo es pasas o paras. Como es verde, como el semáforo, puedes pasar. Entonces le puedes dar un botoncito, que es esta palanca, que no sé si se ve bien en el vídeo, sí, ahora sí que se va a ver bien. Entonces introduces la primera sección y esa primera sección sería hacerte un café express como los que nos tomamos aquí normalmente, ¿vale? Y ella ha hecho el café, saldría por aquí, como vais a ver en el próximo vídeo, cómo cae el café de una forma exquisita, porque este café es sensacional, y cuando tienes bastante café, lo cortas, como en cualquier cafetera, que le das, la cafetera de los bares, le das y cortas el café como lo has pedido, ¿vale? Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy bebedor y me gustan los cafés más bien cortitos. Cortitos. ¿Tiene esta posibilidad? ¿Podemos hacer algo al respecto? Tiene dos posibilidades, hacerte un café cortito o un café americano largo, ¿vale? Si le das a la primera palanca te hace un café cortito, pero no te deja pasar a la segunda palanca, ¿vale? Con lo cual, para pasar a la segunda palanca habría que seleccionar este botón de aquí para hacer un café americano. Le das a este botón que hay un logo, digamos, se pone en una cafetera y ya te dejaría introducir la palanca y llegaría hasta aquí, hasta un poquito más abajo. Pero ya es un café americano. Este es el sistema que tiene. Aquí veis que tiene dos gotitas de agua y aquí tiene como una nubecita como que está soplando. Es muy fácil. Las gotitas de agua que tira agua caliente por el difusor este. Y el tema aquí de vapor es que hace vapor, que sería para hacer pues un cappuccino o un tipo de café un poquito más especial, ¿vale? Hasta incluso cualquier cortado con un poquito de espuma elevada, ese tipo de cosas. ¿Cómo se selecciona este? Pues muy fácil. Va a ir la palanquita aquí a las gotitas de agua y por aquí saldría automáticamente, pues gracias a la bomba ESPA que tiene, que es de las mejores que hay en el mundo en cuanto a calidades, te sacaría agua caliente enseguida, que es de las únicas que hay en el mercado que tira agua al instante. Agua caliente de 100 y pico grados, ¿vale? O sea, no necesitamos esperar a que se calienten ni nada. Estás en posición, digamos, parada, le das aquí y automáticamente te tira un chorro de agua caliente para hacerte una infusión, un poleo o lo que necesites. Si le das un poquito más para abajo, entonces cuando te sacaría ya el tema del vapor para hacerte un cappuccino, cualquier tipo de producto que, en fin, que necesites en ese momento. La cafetera está hecha, digamos, para que se pueda utilizar todas las personas, es muy sencilla. ¿Quieres hacerte un café? Una palanquita. ¿Quieres hacerte una infusión? Otra palanquita. ¿Quieres algo ya más especial? ¿Un café largo, un tirar vapor, hacer un cappuccino? Pues entonces ya es pulsando de arriba. Pero lo tradicional, lo diario, lo utilitario, lo que se gasta en cualquier caso de oficina, simplemente es un clic, sacas un café y vuelves a tu posición inicial. Otro clic, sacas agua caliente para un poleo y vuelves a tu posición inicial. Evidentemente, día de invitados, día de cena y día de cosas que quieres hacer algo bonito, calentar un buen frasco de leche con un poquito de leche, sacar un montón de espuma para, digamos, embellecer los portados o los cafés o lo que quieras, pues ya tienes un poquito de tiempo y te vas aquí al vapor y haces, ya te digo, de 250 centímetros de leche, pues haces como medio litro de leche y ya pones una cucharadita de espuma dentro de cada. De todas formas, también tenemos algo de recetas en la web, no sé si lo puedo hacer. Efectivamente. Para poder hacer alguna cosa, porque aquí hay mucha tradición al tema del bombón, con leche condensada con un café, que el que no lo haya probado, pues os lo recomiendo porque es un café exquisito y te fortalece. Aparte de que el café es bueno para muchas cosas, que también en nuestra web también tenéis algunos informes de donde los hemos estudiado y se pueden sacar conclusiones.